por pedir las disculpas respectivas. Tenemos abajo la plataforma y excepcionalmente he usado Buenos días, ahora, ingeniero. buen día, excepcionalmente he usado el WhatsApp para enviarles el mensaje porque si no nos íbamos a quedar esta semana sin actividad y no me parece correcto. Entonces, con la aclaración y las disculpas si algunos no estaban en el grupo de WhatsApp, de todas formas, veo una participación amplia. En el grupo de la mañana estaban bastantes y ahorita ya estamos llegando casi a los 40. Eh, Bien, el tema que vamos a ver ahora es bastante sencillo, cortito. Permítame compartir, por favor. Ok, ya estamos ya. Bien, nos toca ver conjunto. En la actividad de conjunto, básicamente es algo que ustedes han visto ya en colegio. Vamos a comenzar por ver ciertas particularidades. Los elementos de un conjunto no son ordenados, inserta donde sea. La segunda particularidad es que no hay elementos repetidos. Vale decir que si nosotros insertamos el elemento 8 y luego queremos volver a insertar el 8, no se va a insertar porque ya existe el 8, entonces cada elemento es único en el conjunto. Y aparecen conceptos acá que ustedes ya conocen como cardinal, ordinal, pertenece y demás, que lo vamos a ir viendo. Si tuviéramos que ir a ver ya la especificación informal o no formal, tendríamos que ver que el constructor lo único que va a hacer es devolvernos el conjunto vacío. Luego vamos a tener la operación vacía, o vacío, perdón, que nos va a devolver un booleano que indica si el conjunto está vacío o no, pero eso es verdadero o falso. Cardinal nos devuelve el número de elementos del conjunto, ¿ya? Luego, ordinal nos va a indicar en qué posición del conjunto, en qué lugar del conjunto se encuentra el elemento que queremos averiguar o el elemento que enviemos a este proceso que se llama ordinal. Inserta como tal lo que va a hacer es modificar el conjunto aumentando un elemento más. Suprime lo que va a hacer es eliminar un elemento del conjunto. Pertenece, le enviamos un elemento y nos dice verdadero o falso si ese elemento está en el conjunto. Lo único nuevo, a diferencia de lo que ya hemos estado viendo, es este método, que se llama muestrea. Este método básicamente lo que hace es obtener un elemento del conjunto, pero no lo modifica, ¿sí? Simplemente obtiene un elemento para que el usuario pueda trabajar con él. La pregunta es cómo lo obtiene, de dónde lo obtiene. Lo obtiene de cualquier lugar del conjunto. Vale decir que devuelve un elemento al azar, ¿sí? Devuelve un elemento al azar, o lo que podríamos decir un elemento randómico, cualquiera del conjunto retorna. Bueno, si vemos la especificación ya un poquito más formal, podríamos definir la clase conjunto, el constructor crear y los métodos que acabamos de ver: vacío, cardinal, ordinal, inserta, suprime, pertenece y muestrea. Veamos un ejemplo sencillo. Acá vamos a poner el 1, el 2, el 5. Y en este otro conjunto vamos a colocar, si quieren, el 6 y el 2. Ahí está. Entonces lo que tenemos acá son dos conjuntos que tienen elementos y un tercer conjunto que podría o no tener elementos, que está vacío en el ejemplo. Los tres conjuntos están llegando a un procedimiento que tiene
por referencia C y por valor tiene a A y B. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la idea? Lo mismo de siempre. Poder utilizar o crear algoritmos sin necesidad de saber cómo están implementados nuestros tipos de datos abstractos. Eso ya se les debe quedar en la cabeza. Nosotros podemos crear algoritmos y resolver problemas usando los tipos de datos abstractos sin necesidad de saber cómo han sido implementados o cómo serán implementados, como quieran verlo ustedes o como quieran comprenderlo mejor. Bien. Veamos entonces. A ver, mientras cardinal de A sea distinto de 0, el cardinal, ¿qué es lo que hace? Nos dice cuántos elementos tiene. En este caso, cardinal devuelve 3. ¿3 es distinto de 0? Sí. Entonces, aquí abajo vamos a tener el lem. El lem va a ser igual a A.muestrea. Le estamos diciendo, deme un elemento cualquiera del conjunto A. Podría ser el valor 5. Ahí está. Luego, inserte, dice en C. Acá está, C inserta. Eso quiere decir que el valor 5 está ahí. Luego dice suprime de A. Aquí estamos, suprime A, suprime el lem. Eso significa que se va eso. Como estamos en un ciclo repetitivo, vuelve a preguntar el cardinal de A. El cardinal de A es 2. Hay 2 elementos. Muestrea, dice. Vale decir, el lem va a ser igual a muestrea de A. Cualquier elemento, o el 1 o el 2. Vamos a suponer que me devuelve el 1. Si me devuelve el 1, inserta ¿en dónde? En C. Ahí está el 1 si quiere. Suprime de A, suprime. Y vuelve al ciclo. Cardinal es 1. Entonces ingresa al ciclo. Muestrea. En este caso, el randómico solo va a obtener el 2 y no hay otra opción. Inserta. Lo insertamos el 2 si quiere. Suprime. Suprimimos. Ya quedó vacío. El cardinal de A en este momento es 0, por lo tanto este ciclo repetitivo ya se acabó. Ya no hay este ciclo repetitivo, vamos por el segundo. Aquí es lo mismo del anterior, pero aquí dice mientras B cardinal sea distinto de 0, el cardinal de B es 2. Entonces dice el lem va a ser igual a muestra de B. Un elemento al azar, puede ser el 6 como puede ser el 2. Vamos a suponer que elige el 2. Ahí está. Inserta en C. Aquí presten atención, en C ya existe el elemento 2, por lo tanto no se va a insertar el elemento 2 nuevamente. No es que va a insertar y va a aparecer aquí 2,2. No va a ocurrir eso. Como ya está, el conjunto C queda tal cual como está. Y luego suprime de B. Suprime de B ese elemento. Cardinal de B, 1. Muestrea, en este caso va a ser 6. Inserta. Lo insertamos el 6 porque no está. Suprime y suprimimos el elemento. ¿Qué tenemos entonces acá? Hemos recibido 2 conjuntos, hemos hecho un algoritmo para resolver la unión de los elementos o la unión de esos 2 conjuntos, perdón, y en el conjunto C tenemos el resultado de la unión. Volvemos a recalcar, no sabemos cómo está implementado. Bueno, vamos a ver ahora opciones de implementación. La más fácil. La más fácil va a ser usar un vector y un atributo Kant que nos diga cuántos elementos hay en el vector. ¿Qué es lo importante acá en el constructor? A diferencia de las otras representaciones, acá en el constructor los elementos del vector deben colocarse en 0 todos al inicio. Y Kant igual en 0.
Entonces, tal cual como lo están viendo ustedes en la imagen. Eso haría el constructor, inicializar todos los elementos del vector en 0 y Kant en 0. Kant lo que va a hacer es decirnos cuántos elementos hay. Vamos a hacerlo funcionar, por favor. Ok. Vamos a suponer que en algún momento nosotros decimos A punto inserta el 4. Ahí está. Vamos a insertar el 4 en el conjunto A. Estamos suponiendo que A es un objeto de tipo conjunto. ¿Qué es lo que el usuario quiere ver? Que aquí está el 4. Eso entiende el usuario. Sin embargo, en la estructura lo que va a ocurrir, fíjense acá, en E está llegando el 4. E es igual a 4. Y lo único que estamos diciendo es si no pertenece, ya estamos suponiendo que la función pertenece ya está perfectamente hecha. En este caso no hay nada. Entonces, ¿verdad? Dice B sub E en el espacio de memoria llamado B, en la casilla E, que es 4, coloque 1, dice. Ahí está. Cambiamos eso por 1. Y luego Kant igual a Kant más 1. Este Kant que estaba en 0, ahora se pone en 1. Listo, ya estuvo la insertada. Suponiendo que ahora le decimos inserte el 2. Entonces E se va a poner en 2. Perdón, E se va a poner en 2. Va a preguntar si no pertenece, pues no pertenece porque no hay el 2. Entonces B sub 2 se va a poner en 1 y Kant se va a poner en 2. Coloquemos uno más, vamos a suponer que insertamos ahora el 9. Le decimos el 9. E se pone en 9. No pertenece, entonces si no pertenece, B sub E, B sub 9 se coloca en 1 y Kant se incrementa a 3. ¿Qué es lo que tenemos en el conjunto? Tenemos el 2, el 4 y el 9. Ahí están los valores. 2, 4 y 9. Esto es lo que el usuario entiende. ¿Sí? Esto de acá. Esta es la forma como está representada. 2, el 4 y el 9. ¿Cuántos elementos hay? 3. Si quiero saber si el conjunto está vacío, solo pregunto si Kant es igual a 0. Si quiero saber cuál es el cardinal, vale decir cuántos elementos hay en el conjunto, pues solo retorno el valor de Kant y ya está resuelto. Continuemos. Aquí tenemos ordinal. Nosotros habíamos dicho que el ordinal, por ejemplo, si yo pongo X va a ser igual a A punto ordinal de 9, entonces X tendría que tomar el valor 3, indicándome que está en el tercer lugar el valor 9, en el conjunto. Entonces, fíjense, resp va a ser igual a 0. ¿Qué más tenemos? Y que empieza en 1 y no hay más nada. Vamos a ampliar esto para que se vea mejor. Ahí está. Y lo vamos a bajar para que lo entendamos. Listo. Ok. Empieza el for, dice de 1 hasta max. ¿Ya? Quiere decir entonces que va a recorrer todo el vector, de 1 a 10. Cuando i vale 1, pregunta si b sub 1 es distinto de 0. I vale 1, distinto de 0, no, entonces no pasa nada. No ejecuta el den, vuelve para el i se va a poner ahora en 2. Ahí está en 2. Y hace la misma pregunta, b sub 2 es distinto de 0. Evidentemente b sub 2 es distinto de 0. Entonces, ¿qué dice?
respuesta más 1. La respuesta es más 1 es 1 ahí. Y pregunta, ¿E es igual a I? Dice. ¿Dónde está E? Perdón, en E que estamos llevando, en E está llegando el 9, que es el elemento que quiero buscar, ¿no? Entonces pregunta si 9 es igual a 2. No, no es, entonces continúa el ciclo y se pone en 3. Como I se pone en 3, verifica si 3 es distinto de 0. No, no es, no pasa nada. Se pasa al ¿cuánto? Se pasa al 4. Y en el 4 hace lo mismo, verifica si el 4 es distinto de 0. Si es distinto es 1. Por lo tanto, ingresa por acá y dice resp igual a resp más 1. Entonces la respuesta se pone en 2. Y pregunta si es igual a I. 9 es igual a 4, no. Continúa entonces la búsqueda y se pone en 5. Y ahí en 5 pregunta, ¿la posición 5 es distinto de 0? No. Luego I se va a poner en 6. La posición 6 es distinto de 0, no. Luego I se va a poner en 7. La posición 7 es distinto de 0, no. Y finalmente vamos a llegar a que nos toca analizar la 8. Perdón, aquí se pone en 8 para analizar la 8. 8. La posición 8 es distinto de 0, no. Y luego se pone en 9. Y ahora dice, ¿la posición 9 es distinto de 0? Sí, acá está, es 1. Esta pregunta es la que se ha hecho. Entonces dice respuesta igual a respuesta más 1. Respuesta se pone en 3. Y pregunta, ¿E es igual a I? Dice, ¿el elemento que enviaste es igual a la posición? Sí, es igual, entonces retorna resp, que sería 3. Significa entonces que el ordinal de 9 es 3. Bien. ¿Qué es lo malo y lo bueno de esta forma de implementación? Lo bueno es que el cálculo de tiempo para insertar o eliminar es un solo tiempo, es ir y poner en el vector un 1 para insertar y para eliminar ponerlo en 0, ¿cierto? Sencillísimo. Nuestro problema está en que esta forma de implementación consume mucho recurso de memoria. Imagínense un conjunto cuyos elementos sean el 100, el 200, el 1000, el 5000, el 3000. Elementos como eso. Nos obligaría a definir nuestro arreglo ya no de 10, sino seguramente de 20.000 casillas, digamos. Entonces, en tiempo es perfecto, pero en uso de recursos de memoria no es recomendable. Bien, veamos otra entonces. La otra forma de implementación es que usemos nuestro simulador de memoria. Al igual como hemos usado en los anteriores estructuras, aquí lo que tenemos que guardar es el elemento y dónde está el siguiente elemento. Para eso le vamos a llamar dato y siguiente. Como atributo simplemente va a tener Kant, lo que teníamos anteriormente, y aquí va a ser PTR conjunto. Queda claro que PTR conjunto lo único que tiene es la dirección de donde se encuentra el primer elemento del conjunto. Bien. Continuemos entonces. Ensayemos acá. A ver, este lo vamos a sacar de aquí, porque todavía no se ha ejecutado. Ok, ahí está. Y nos vamos a traer esto de acá, para poder hacer funcionar. Listo. Acá vamos a necesitar E, que va a ser lo que se va a insertar. Vamos a necesitar dir. Y Kant ya está. Ok, no necesitamos más nada. Y la llamada.
Vamos a suponer que el usuario pone a.inserta y inserta el 4. Ahí está el elemento 4 al conjunto. Eso quiere decir que el usuario lo único que está viendo es que en el conjunto haya el elemento 4. Permítame un segundito. Esto no debí borrar. Ahora sí. Entonces el usuario lo que quiere es eso, que aparezca el 4 ahí, en el conjunto. Entonces para eso se llama inserta, se le envía el 4 y venimos y ejecutamos esto que estamos viendo acá. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Que el constructor seguramente ya puso en -1 el PTR conjunto, que es el puntero o el nulo, y cantidad está en 0. Ese es el trabajo del constructor. Veamos acá. Lo primero que hace es verificar si no pertenece ese elemento E al conjunto. Bueno, en este momento, viendo PTR conjunto y cant, vemos que no hay ningún elemento, por lo tanto, verdadero, no pertenece, no hay nada. Entonces se va a ejecutar la siguiente línea. dir es igual a new espacio, dato siguiente. Le estamos diciendo a la memoria, danos espacio por favor para guardar dato y para guardar siguiente. Si eso es así, aquí le ponemos -1 y libre, que estaba en 1, se pone en 3. Significa entonces que la memoria nos ha dado un espacio de memoria que tiene la dirección 1, por lo tanto E que valía 4 y aquí dir toma el valor de 1. Ok, eso es lo que tenemos. Ahora estamos acá. Dir es distinto de -1, dice. Dir es distinto de 1, sí. 1 es distinto de -1. Entonces dice, poner dato a partir de la dirección dir, que es 1, en el campo dato, el elemento E que te han enviado. Eso significa que aquí está colocando el 4. Ahí está el 4. O en la memoria, en nuestro simulador, ahí está el 4. La siguiente línea dice, ahí está, poner dato a partir de la dirección dir en el campo siguiente, PTR conjunto. Dice. Bueno, acá, ¿cuánto vale PTR conjunto? -1. Entonces ese valor se coloca ahí. Ahí está el -1. Y además, si lo trabajamos también en nuestro simulador, allá está el -1. Perfecto. Luego dice PTR conjunto. Ahí lo ven. PTR conjunto va a ser igual a dir. PTR conjunto estaba en -1. Ahora se queda en 1. Porque dir vale 1. Luego cant igual a cant más 1. Si había 0, eso se pone en 1. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos insertado el elemento. Acá está. Dice vaya a 1 y aquí está el elemento. Y este me dice que a continuación no hay nada. ¿Sí? Se acabó. Solo tiene un elemento este conjunto. Volvamos a insertar, por favor, otro. Vamos a darle más espacio para insertar más cosas. Si volvemos a llamar al método inserta y le enviamos un 3, entonces acá lo que tendríamos sería que el elemento sería 3, dir no sé cuánto va a ser todavía. ¿Ok? Y lo que queremos es insertar el 3. Veamos. Lo primero, si no pertenece porque solo hay el 4. Entonces dice ejecute new espacio y pide espacio para dato y siguiente. Y aquí coloque -1. Entonces libre se coloca en 5. Libre se coloca en 5. Una vez que hace eso, dir entonces toma el valor de 3. Viene la pregunta, dir es distinto de -1, sí, 3 es distinto de -1. Pero ¿qué ha ocurrido? Hasta ese momento lo que ha ocurrido es que la memoria nos acaba de dar otro espacio, pero ese espacio de memoria es
la dirección 3, y ahí tengo que trabajar. Ahora, ¿qué dice la otra línea? Dice, poner dato a partir de la dirección 3 en el campo dato, el valor de E, que vale 3. Ah, bueno, acá colocamos 3. Ahí está el 3. Luego dice también poner dato a partir de la dirección 3 en el campo siguiente, lo que hay en PTR conjunto. En PTR conjunto hay un 1. Entonces colocamos el 1. Finalmente dice PTR conjunto es igual a DIR. PTR conjunto que valía 1, ahora se cambia a 3. Entonces esto se pone en 3. Y cantidad que estaba en 1, ahora se pone en 2. Tenemos que hacer lo mismo en nuestro simulador. Allá ponemos 3 y aquí ponemos un 1 y ya estuvo. Gráficamente, para los que no lo han notado, dice, ahí está el 3 y él me dice, váyase a la dirección 1, que ahí está el 4. ¿Qué es lo que tengo en la estructura? En este momento en el conjunto está el 3 y el 4. Ya está. Ok. Si nosotros ahora, voy a borrar. Si nosotros ahora quisiéramos ejecutar los otros métodos, vamos a ver el que sigue, por favor. Acá. Si yo quiero ver cómo funciona vacío tengo dos caminos. O pregunto si Kant es 0, que es lo que estoy haciendo acá. Acá fíjense, pregunto Kant es 0, entonces está vacío. O puedo preguntar PTR conjunto es igual a nulo, también es verdad, entonces está vacío. Cualquiera de las dos preguntas es válida. Quiero saber el cardinal de un conjunto en esta implementación. ¿Cuántos elementos hay? Simplemente retorno el valor de Kant que lo tienen acá, que eso es lo que está haciéndose acá. Fácil. Ordinal. Aquí, ¿qué es lo que, por ejemplo, el ordinal de 4 tendría que ser 2. Y entonces nosotros decimos X va a ser igual a punto ordinal, por ejemplo, de 4. Y ejecutamos este algoritmo, entonces sería 4, está llegando 4. Acá tenemos PC, que no sabemos a qué va a ser igual. Tenemos una variable resp que empieza en 0 y no hay más. Ok. Resp en 0 dice acá. Ustedes lo ven, resp en 0. La segunda línea dice PC igual a PTR conjunto. PTR conjunto vale 3. Acá está PTR conjunto. Dice PC distinto de menos 1, sí. Entonces respuesta igual a respuesta más 1. Va contando 1 ya. Y acá dice obtener datos, dice, de la dirección PC, de la dirección 3 del campo dato. Dirección 3 del campo dato. De acá. Y en el campo dato que hay un 3. ¿Qué le dice? 3 es igual a E ¿cuánto vale? 4. 3 igual a 4, falso. Entonces no hace nada y se viene aquí abajo. Y dice PC va a ser igual a ¿qué? A obtener datos de la dirección 3. Obtener datos de la dirección 3 del campo siguiente, que en este caso es 1. Entonces PC toma el valor de 1. Ahí está. Y continúa el ciclo. Viene al ciclo aquí arriba y dice, PC distinto de menos 1, sí, entonces respuesta igual a respuesta más 1, respuesta se pone en 2. Y aquí dice, obtener dato. ¿Obtener dato de dónde? De la dirección PC. PC vale 1. Entonces lo que me está diciendo es, obtenga de esta dirección del campo dato lo que haya. ¿Qué hay ahí? 4. Entonces 4 es igual a E, dice. A 4 sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Retornar resp. ¿Y cuánto vale resp? Aquí está,
res vale 2. Entonces el ordinal de 4 para nosotros es 2. Quiere decir que está en la segunda posición. Otra forma de implementar, ¿cómo sería? Usando lista. ¿Ya? Usando nuestro tipo de dato abstracto lista. Como único atributo tendríamos la lista. ¿Ya? El constructor, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente llamar a el crear, que es el constructor de la lista, y se acabó. El inserta, siempre insertaríamos al inicio, fíjense. Vamos a suponer que yo quiero que aquí esté el 4. Entonces llamo a inserta, le digo en la dirección del primero de la lista el elemento 4. ¿Cómo es el primero? Ahí está el 4. Si yo inserto el número 3 en el conjunto, llamo entonces a inserta, le digo en la dirección del primero el elemento que está llegando que es 3 y entonces esto sería así. Y automáticamente sería insertado. Obviamente a este algoritmo le está faltando algo que ustedes ya tienen que colocarlo, ¿no? Yo no lo pongo. Por ejemplo, si no pertenece y tengo que verificar si el elemento no pertenece, entonces hace eso. Si no, en el único caso que hace eso. Caso contrario no pasa nada, no inserta nada. Ahí está, eso tienen que aumentar. ¿Y pertenece cómo tienen que hacerlo? Ah, bueno, es una funcioncita que va a ir a buscar en la lista si existe ese numerito. ¿Cómo sería? Tal vez lo nuevo acá que ya deberían acostumbrarse es esto. Por ejemplo, vacío. ¿Cómo yo sé que está vacío el conjunto? Si está implementado con una lista. La misma lista tiene un método que se llama vacía. Entonces llamo al mismo método de la lista y le digo, vacía, sí, entonces también el conjunto está vacío. Quiero saber cuántos elementos tiene el conjunto, pero está implementado con lista y no tengo cant como atributo. Llamo a longitud para saber la cantidad, el cardinal. Entonces, si la longitud de la lista me dice 7, quiere decir entonces que mi conjunto tiene 7 elementos. ¿Ya? Bueno, ustedes completan las otras, que es pertenece y sacar. Otra forma de implementación. Fíjense que hemos visto con puntero o con simulación de memoria, ahí se ven las dos cosas, con lista, con vectores, ya está 4. Y aquí estamos planteando una quinta que es nueva. ¿En qué consiste esta? Alguien dice, yo necesito implementar un conjunto para hacer un jueguito, pero los elementos que van a estar en ese conjunto siempre van a ser los dígitos del 1 al 9, no van a haber otros elementos, me dice. Encuentre la mejor forma de implementar esto. Bueno, alguien me va a decir, con vectores, profesor, sale Basilingo, un vector del 1 al 10 y ya está resuelto esto. Tiene razón, opción 1. Otro me va a decir, con punteros, profesor. Bueno, ya ocupo un poquito más espacio porque por cada elemento ocupo, ¿qué cosa? 2 espacios para 2 valores, ¿no? Para el dato y siguiente. Otro me dirá con puntero, lo mismo, con lista. Bueno, con lista igual voy a ocupar espacio dependiendo de cómo lo implemente. Pero acá aparece una nueva opción, que solo usemos un valor entero. ¿Qué quiere decir? Que guardemos en un solo valor los elementos del conjunto. Veamos acá. Por ejemplo, si el usuario dice que hay el elemento 4 en el conjunto, entonces aquí esto sería 4. Si el usuario dice que en el conjunto está el elemento 4 y el 3, entonces aquí lo que hay es 43. Si el usuario dice que hay el elemento 1, entonces aquí hay el 431. ¿Qué es lo único que está ocurriendo? En el atributo número, si queremos verlo, en este lem que es de tipo entero, estamos juntando los dígitos que van llegando. Ya ustedes han visto en introducción,
En Progra 1, ¿cómo juntar un número, un dígito a un número? Simplemente lo multiplican por 10 y le suman el elemento que está llegando. Enseguida lo vemos. Lo que nos interesa, ¿cómo sabemos qué hace el constructor? Poner el m en 0. ¿Cómo sabemos si no hay elementos en el conjunto? Simplemente verificamos. El m es 0, sí, entonces está vacío. Aquí veamos. ¿Cómo sabemos el cardinal? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto? Acá en la gráfica tiene 3. Tenemos dos opciones aquí. Ya esto ya es tipango son para programar. Uno, agarrar y con un while empezar a dividir el lem y tantas veces se divide el lem es como elementos tiene, ¿cierto? Y la otra es aplicar logaritmo. A el lem le aplicamos, va a salir 2 punto algo. Sacamos parte entera, es 2, y a eso le sumamos 1, 3. Entonces, cardinal está resuelto. El insertar, supóngase que quiero insertar aquí el 5. Ahí está el 5. Bueno, entonces acá, si no pertenece, ¿qué hago? El lem va a ser igual al lem por 10. 431 por 10 va a quedar así. Pero si le sumo E, que es el 5 que está llegando, este 0 se va a cambiar por 5 y va a quedar así. Ya está concatenado. Bien. ¿Qué proyectos tienen que hacer? Aquí van a usar 3 conjuntos. El proyecto deben definir 3 objetos de tipo conjunto. A, B y C. Cuando me presionen la opción 6, insertar elementos, su programa me tiene que preguntar en cuál de los conjuntos quiero insertar. Acá, en la opción 7, cuando diga mostrar conjunto, presiono 7 y su programa tiene que preguntarme en qué conjunto quiero insertar. ¿Qué conjunto quiero mostrar? Perdón. Si le digo el A, entonces muestra solo A. Si le digo B, muestra solo B. La opción 8, unir y poner en el conjunto C. Aquí ya se sabe. Si presiona 8, lo que va a ocurrir es que los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B se van a unir y el resultado debe estar en C. ¿Debe mostrar algo esta opción? Nada, no tiene que mostrar nada. Y entonces, ¿cómo va a saber? Para saber que funcionó su algoritmo, yo voy a presionar de nuevo 7, mostrar, y le voy a dar conjunto C y me tendría que mostrar el resultado de haber ejecutado la opción 8. Lo propio en la opción 9, aquí dice intersectar, ¿quién? A y B y poner en C. Aquí lo mismo, se ejecuta 9, no muestra nada en la pantalla, estoy insistiendo en eso, ¿sí? Cuando yo presiono la opción 9 no muestra nada en la pantalla, no pasa nada. ¿Y cómo vas a saber que intersectó? Voy a ir a la opción 7, le voy a decir, presione opción 7, entro, me va a preguntar qué quiero ver, yo le voy a decir el conjunto C y ahí tendría que encontrar el resultado de la intersección. Y finalmente salir. Una de las primeras preguntas que seguro me van a hacer es, profesor, aquí usted tiene crear A, crear B, crear C. Yo puedo tener una opción solo crear donde ahí le ponga, ejecute la opción A, B y C, porque este es el project ya. Claro, puede, para no estar haciendo 3 opciones. La 3, 4 y 5 se podían juntar en una sola, ¿sí? Ya eso se los dejo ahí. El menú del proyecto usando vectores es el mismo del otro. Para usando lista también es el mismo del otro. Son las mismas opciones. Usando punteros también. Y está de más decirles que el usando un número natural o un número entero también es lo mismo. Todos los proyectos son lo mismo. ¿Dónde va a variar? Probablemente acá. Aquí dice usando lista. Ah, pero esa lista podría ser con simulación de memoria, podría ser con puntero o podría estar implementada con vectores. ¿Sí? ¿Y cuál vamos a hacer, profesor? Las 3. Pero entonces vamos a hacer 3 proyectos. No, en realidad solo va a ser un proyecto. Proyecto de la clase conjunto usando lista. Cuando yo le pida
usando puntero, en el include va y cambia la librería y llama simplemente a la que usa puntero. Y si yo le digo, presénteme el proyecto de la clase conjunto usando lista pero con simulación de memoria, bueno, ya elimina el include y llama a su clase lista implementada con simulación de memoria. Se supone que el proyecto como tal no sufre mayor variación. Es ahí donde cae. Bueno, y no sería más nada, esta sería la actividad que ustedes tendrían para el próximo martes conjunto. El día jueves de la próxima semana estaríamos definiendo en clase la fecha del primer parcial. El primer parcial va a tener la siguiente metodología, jóvenes, para que pasen. Vamos a dar un primer ensayo sobre 100 puntos. El que aprueba ahí ya no da el parcial. Luego vamos a intentar una segunda vez otra pregunta sobre 100 puntos del primer parcial. El que aprueba ahí tampoco da ya el primer parcial. 2 chances van a tener. Si les va mal, no pasa nada, perdieron la oportunidad de no presentarse al examen. Y la tercera ya va a ser la definitiva. La tercera, vamos a hacer la pregunta y ahí lo que se saquen se queda como nota del primer parcial. ¿De qué se va a dar el primer parcial? La parte teórica de estructura de datos. Segundo, lista. Tercero, conjunto, polinomio, y está de más decirle que simulación de memoria entra, ¿no? Esa es la temática. Todo lo que estamos avanzando hasta ahora entra al primer parcial. Las fechas todavía no se las estoy dando, las vamos a definir el próximo jueves. El martes todavía tenemos laboratorio de conjunto. Permítame algo, por favor. Un segundito. A ver. Vamos a ir por... Voy a enviarles el documento, jóvenes, como todavía no está conjunto. Acá está. Ok, acabo de enviarles el tema de conjuntos por Zoom. Ya, los que están conectados lo bajan, por favor. Y estaríamos con eso ya, con toda la documentación. No puedo enviarles hoy día ni mañana por plataforma porque la plataforma recién se va a establecer mañana en la tarde. Pero para que no pierdan tiempo, ahí les estoy enviando toda la documentación de conjunto. Ya saben lo que tienen que hacer con ese documento. Transcribirlo y las diferentes implementaciones de las clases, pasarlos a lo último del documento. Y obvio que les estoy pidiendo código en C++, no el pseudocódigo. ¿Alguna pregunta? Para copiarlo, ¿hasta cuándo te van a dar? Todavía no he puesto la fecha, pero les estoy dando para aquellos que son precavidos y puedan hacerlo ya desde ahorita. No esperen a que yo diga presenten el lunes y ahí digan por qué tan poquito tiempo. Fíjense, se lo estoy dando ahorita. Y no estoy diciendo todavía si va a ser el lunes o martes. Probablemente es el otro jueves o tal vez el mismo martes. Una hora antes le digo suban la tarea. Y ustedes van a decir, pero no nos está dando tiempo. Sí, les estoy avisando. Desde ahorita les estoy avisando. Se supone que es un factor sorpresa, jóvenes. Ahí está la ventaja de ganarse los puntos. No tiene sentido que yo les diga, les voy a pedir tal día para que usted un día antes corretee. Lo que yo busco es a ver quiénes no presentan o priorizan otras cosas y no hacen lo que les estoy pidiendo. Ahí están los méritos para ganarse los puntos y vencer la materia rápidamente. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, ingeniero, ¿hay que copiar toda la implementación de los 6 o solamente eso?
A ver, hay que copiar toda la implementación de qué? De los 6. Es que de los demás. De los proyectos que Y de los proyectos. No, los proyectos no se copian. No, lo que se copia son la implementación de las clases. Por ejemplo, termina de transcribir el documento que se les ha pasado y al final usted va a decir implementación de la clase conjunto usando puntero. Quiero el código de esa clase completito, el punto H y el punto CPP. A continuación Ok, pone gracias. de todas las clases implementadas. El proyecto no me interesa, el proyecto ya es de ustedes. Ahí. ¿Ya? ¿Otra? Ingeniero, sobre la revisión de los laboratorios, algunos no nos revisó la actividad de 3 y 4 Sí, y también otros todavía, compañeros. estoy terminando de hacerlo, jóvenes, es bastante moroso. Reactivan la plataforma y todo lo van a tener hasta el fin de semana, sin ninguno pendiente. ¿Ya? No tengan pena. Y lo pueden ver las notas, ahí ya les he puesto también algunas. ¿Qué más? Una consulta. Diga. A mí en la plataforma no me sale el grupo de chat, solo me sale la materia donde usted pone todas las tareas. Ya. Perfecto. Yo tengo que habilitar eso. Yo enseguida restauran y los voy a poner a los que... Lo que pasa es que se han inscrito después, se han inscrito tarde, tal vez en caso especial y demás, y por eso es que no están en el conjunto. ¿Otra pregunta? Bueno, señores, nos vemos el día martes con el proyecto y vayan preparándose. Van a tener 3 chances para sacarse 100 sobre 100 en el primer parcial. Dependerá de ustedes tener esa dicha de tener los primeros 100 en el primer parcial. Nos vemos, cuídense, que tengan una un última buen fin de preguntita, semana. por favor. Diga, por favor. El de conjunto con lista debe ser como dijo, ¿no? Con las 3 implementaciones, con simulación. Lógico, así es. ¿Cuánto vale el primer parcial? Vale 25 puntos. El segundo 25 y el final 50. ¿Otra pregunta? Muy bien, jóvenes. Ahora sí, nos vemos el próximo martes en laboratorio. Un gusto y cuídense. Hasta luego, jóvenes. ingeniero. Hasta luego.